Recibir un diagnóstico de autismo para un hijo puede ser una experiencia muy difícil y emocionalmente intensa para una familia. Y la búsqueda de ayuda puede ser aún más desafiante. Por esa necesidad, en el 2019 se crea la Fundación Ángeles Valientes. Nos dedicamos a guiar, orientar y capacitar a padres que están atravesando un diagnóstico de autismo con sus hijos. Trabajamos con el cerebro, trabajamos con la estimulación al cerebro. Puede ser autismo, déficit atencional, hiperactividad. Tenemos niños con síndrome de Down, retraso mental, retraso psicomotor, problemas de lectoescritura, o sea, de todo tipo de diagnóstico. El programa está basado en neurociencia y neuroeducación, siendo el enfoque principal la estimulación del cerebro. Ofrecen capacitaciones a bajo costo y cuentan con un programa de becas a través de padrinos que hacen la diferencia. Se llama Fórmula Efectiva TEA. Sabemos que TEA significa trastorno del espectro autista, pero al final es transformación especial avanzada, porque nuestros hijos nos enseñan a transformarnos como seres humanos. Cuando llega la familia a nosotros, llega muy dolida, muy lastimada, muy falta de esperanza. Lo primero que necesitamos trabajar con ellos es la parte emocional, donde sigan pensando que ellos pueden. En este tipo de problema de neurodesarrollo, todos los niños son diferentes y necesitan cosas diferentes. Y eso es nuestro objetivo, llevar al niño a su máximo desarrollo. Cree en la potencialidad de tu hijo y date la oportunidad de verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva que te da el poder de saber. Entonces capacítate, aprende, observa detenidamente las necesidades de tu hijo. Mi hijo tiene 28 años, pero intelectualmente es un niño de año y medio. Cuando comencé a ver cómo funcionaba la fundación, dije, creo que esta es la ruta que yo necesito. Ha sido maravilloso, porque cuando en la fundación te capacitan, te ayudan a ser el terapeuta de tu hijo. Cuando uno entiende eso, tiene una visión más clara y puede dirigir a tu hijo de la mejor manera. En año y 7 meses yo he conseguido lo que no había conseguido en 20 años. Esta fundación sin fines de lucro nace del amor de una madre por su hijo con trastorno del espectro autista, niño que desde los 3 años fue desahuciado social y mentalmente por los médicos. Para mí fue un caminar de ir y venir buscando respuestas por todos lados, y a pesar de todo lo que hacía, de todo lo que invertía, de todo el tiempo de terapeutas, etcétera, mi hijo, los avances eran muy pequeñitos. Llegó un punto donde ya económicamente yo no podía afrontar las terapias de mi hijo. Gracias a Dios, en el proceso, cuando casi cumplió los 7 años, encontré una forma de estimularlo en la casa. Y hoy, gracias a Dios, mi hijo tiene 14 años, va a la escuela regular, es un chico independiente, autosuficiente, atleta, taekwondo, y de verdad que yo le digo, todo esto se debió obviamente a que tuvimos las herramientas. Actualmente yo estoy muy bien. Mi mamá es un ejemplo de ello. Mi mamá ha luchado bastante, ha tenido que pasar por mucho, pero ella nunca se rindió porque ella lo hizo por mí. Y a los niños, pues, ellos también pueden lograr lo que sea si se comprometen, claro. Y es lo que la Fundación busca, que los padres puedan tener esa orientación, esa capacitación para que las cosas en casa, el niño sea estimulado de diferentes ángulos y que hayan resultados. Son madres que sacaron adelante a sus hijos con una condición y se convirtieron en especialistas. Y en la actualidad ya van más de 200 familias que han visto cambios comprobados, que se puede sanar el cerebro con amor. Creer que hay una fuerza universal, un Dios todopoderoso, que si te puso la oportunidad de estimular a tu hijo, es porque tiene cosas grandes para ti. La Fundación Ángeles Valientes es gente que inspira.
Recibir un diagnóstico de autismo para un hijo puede ser una experiencia muy difícil y emocionalmente intensa para una familia. Y la búsqueda de ayuda puede ser aún más desafiante. Por esa necesidad, en el 2019 se crea la Fundación Ángeles Valientes. Nos dedicamos a guiar, orientar y capacitar a padres que están atravesando un diagnóstico de autismo con sus hijos. Trabajamos con el cerebro, trabajamos con la estimulación al cerebro. Puede ser autismo, déficit atencional, hiperactividad. Tenemos niños con síndrome de Down, retraso mental, retraso psicomotor, problemas de lectoescritura, o sea, de todo tipo de diagnóstico. El programa está basado en neurociencia y neuroeducación, siendo el enfoque principal la estimulación del cerebro. Ofrecen capacitaciones a bajo costo y cuentan con un programa de becas a través de padrinos que hacen la diferencia. Se llama Fórmula Efectiva TEA. Sabemos que TEA significa trastorno del espectro autista, pero al final es transformación especial avanzada, porque nuestros hijos nos enseñan a transformarnos como seres humanos. Cuando llega la familia a nosotros, llega muy dolida, muy lastimada, muy falta de esperanza. Lo primero que necesitamos trabajar con ellos es la parte emocional, donde sigan pensando que ellos pueden. En este tipo de problema de neurodesarrollo, todos los niños son diferentes y necesitan cosas diferentes. Y eso es nuestro objetivo, llevar al niño a su máximo desarrollo. Cree en la potencialidad de tu hijo y date la oportunidad de verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva que te da el poder de saber. Entonces capacítate, aprende, observa detenidamente las necesidades de tu hijo. Mi hijo tiene 28 años, pero intelectualmente es un niño de año y medio. Cuando comencé a ver cómo funcionaba la fundación, dije, creo que esta es la ruta que yo necesito. Ha sido maravilloso, porque cuando en la fundación te capacitan, te ayudan a ser el terapeuta de tu hijo. Cuando uno entiende eso, tiene una visión más clara y puede dirigir a tu hijo de la mejor manera. En año y 7 meses yo he conseguido lo que no había conseguido en 20 años. Esta fundación sin fines de lucro nace del amor de una madre por su hijo con trastorno del espectro autista, niño que desde los 3 años fue desahuciado social y mentalmente por los médicos. Para mí fue un caminar de ir y venir buscando respuestas por todos lados, y a pesar de todo lo que hacía, de todo lo que invertía, de todo el tiempo, de terapeutas, etcétera, mi hijo, los avances eran muy pequeñitos. Llegó un punto donde ya económicamente yo no podía afrontar las terapias de mi hijo. Gracias a Dios, en el proceso, cuando casi cumplió los 7 años, encontré una forma de estimularlo en la casa. Y hoy, gracias a Dios, mi hijo tiene 14 años, va a la escuela regular, es un chico independiente, autosuficiente, atleta taekwondo, y de verdad que yo le digo, todo esto se debió obviamente a que tuvimos las herramientas. Actualmente yo estoy muy bien. Mi mamá es un ejemplo de ello. Mi mamá ha luchado bastante, ha tenido que pasar por mucho, pero ella nunca se rindió porque ella lo hizo por mí. Y a los niños, pues, ellos también pueden lograr lo que sea si se comprometen, claro. Y es lo que la Fundación busca, que los padres puedan tener esa orientación, esa capacitación para que las cosas en casa, el niño sea estimulado de diferentes ángulos y que hayan resultados. Son madres que sacaron adelante a sus hijos con una condición y se convirtieron en especialistas. Y en la actualidad ya van más de 200 familias que han visto cambios comprobados, que se puede sanar el cerebro con amor. Creer que hay una fuerza universal, un Dios todopoderoso, que si te puso la oportunidad de estimular a tu hijo, es porque tiene cosas grandes para ti. La Fundación Ángeles Valientes es gente que inspira. Hello, buenas tardes.
Por aquí, por aquí, por aquí. Un placer saludarle. Buenas tardes para todos, todas. Básicamente son mujeres. Ahí veo a Hilary, Luisa, Karina y Alana. Qué bueno tenerle con nosotros. Hay otras personas que parece que tienen temas con el Zoom que me escribieron, que se están conectando acá. Dar gracias a Dios en primer lugar y darle la bienvenida, buenas tardes a todas por estar aquí en esta maravillosa noche. Para nosotros es más que un honor de parte de Una Voz Azul, de Ángeles Valientes, ¿verdad? Que desde Panamá tenemos el honor de tener con nosotros a nuestra distinguida y querida acá Miriam, como le podría decir de cariño. Qué bueno que ella haya tomado, Miriam Meléndez, que haya tomado de su tiempo para contarnos un poquito de su historia y algunas recomendaciones sumamente importantes, porque todos los que estamos aquí estamos dentro de la comunidad de Una Voz Azul. El tema del autismo nos compete y de verdad que es un honor. Entonces, ya muchas de las que están ahí me conocen, por decir todas, me han visto, son parte de la comunidad, son parte del centro de terapia donde pertenecemos y así sucesivamente. Alexis Solano, de Fundación Una Voz Azul, y ya más adelante, pues Miriam Merléndez estará ella pues presentándose y pues hablándonos un poquito de ella. Es un conversatorio más que otra cosa y es un conversatorio muy, muy limitado porque queríamos hacerlo así, con una cantidad de madres limitadas, muy privado, muy como personal para que podamos aprovechar el máximo. Así que para no abundar más, yo le voy a presentar a Miriam, quien en colaboración con Una Voz Azul hemos decidido en esta noche o tarde traer este conversatorio maravilloso. Eh, ella, Miriam, para darle un background, Miriam Meléndez es coach, terapeuta y mentora de vida. Antes de ello, quiero confirmar que me estén escuchando las personas que tenemos acá. Que me digan si me escuchan, porque no quiero hablar como al vacío o al Sí, se aire. está escuchando, se escucha. Ok, perfecto. Ya a ustedes le vamos a dar el privilegio también de presentarse. Ya Miriam tiene esa parte ahí. Entonces le voy a presentar a Miriam. Miriam, desde nuestra hermana República de Panamá, ella es coach, terapeuta y mentora de vida especializada en procesos de transformación personal y familiar, contexto de neurodivergencia. Y su historia como madre de un hijo que fue diagnosticado con autismo logró superar grandes barreras gracias a un enfoque integral basado en conexión, conciencia y amor. Ha sido reconocida eh, en su país de Panamá, recibiendo el premio Mujer Única 2024 por la labor social que desempeña, su ejemplo y la resiliencia durante más de una década. Entonces, Miriam ha acompañado a muchas cientos de familias con relación a través de su fundación Ángeles Valientes, compartiendo herramientas prácticas para lograr una verdadera inclusión desde el núcleo más poderoso, la familia, su metodología. Combina ciencia, conciencia y corazón, demostrando que la transformación comienza cuando los padres se empoderan y deciden convertirse en agentes activos del desarrollo de sus hijos. Y yo creo que Miriam, le voy a dejar con la palabra ya para que usted dinamice y si quiere decir algo más, ya la presenté según tengo la información ahí. Así que un placer y un honor, Miriam, tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Alexis. De verdad contenta de cruzar fronteras gracias al Internet, gracias a estas herramientas que nos permiten conectar. Cuando veía tus posts en redes sociales decía, wow, yo quiero conocer a Alexis. Así que muchas gracias de verdad por el espacio, contenta de estar con ustedes. Me encantaría conocerlas,
que me cuenten si quieren abrir su chat, si quieren abrir su cámara, su micrófono, porque como dijo Alexis, esto es una conversación. Voy a contarles un poquito de mi historia. Yo creo que yo a lo largo de estos 10 años que he estado en este caminar, me he dado cuenta que las historias son muy parecidas. Lo único que cambian son de nombre y de rostro. Entonces, me encantaría, voy a abrir el chat para que me cuenten un poquito. Dice Hilary, cuéntenme un poquito de sus niños, qué edad tienen, qué diagnóstico, hace cuánto tienen el diagnóstico, cuál es su mayor desafío, qué anhelan. Cuéntenme un poquito, porque la intención de esta sesión no es solamente, yo no soy la protagonista. Aquí el protagonista eres tú, papá, mamá, que estás en esta sesión, que te has tomado el tiempo para estar con nosotros, y que yo te pueda dar mis recomendaciones desde mi experiencia y de mis conocimientos, que pues ya son varios años en este caminar que me han permitido entender que no hay una solución mágica, que la magia soy yo, que el tratamiento mágico soy yo como mamá, mi amor, mi conexión con mi hijo, mi entrega, mi dedicación, pero sobre todo mi conexión con Dios, sobre todo. Hilary dice, tengo una niña de 4 años, TDAH, tiene 1 año con el diagnóstico. Ok, perfecto, Hilary. Bueno, está en una edad maravillosa. A ver, ¿quién más está por acá? Luisa, Alana, Karina, Yelisa. Cuéntenme un poquito, porque aprovechemos que somos poquitas y así puedo dedicarle un tiempito a cada una y contarles un poquito más, darles un poquito más de feedback. Yo, aparte de ser mamá, me convertí en terapeuta. He aprendido de neurociencia, de neuroeducación. Soy terapeuta neuroemocional, soy hipnoterapeuta. O sea, al final del camino, no sé si pudieron ver el video al principio, mi hijo me dio una razón de ser. Mi hijo me dio una razón, una oportunidad de crecer como ser humano y yo la aproveché. Hace 10 años atrás, 11 años atrás, pues la historia era distinta. Para mí era difícil, complicado entender por qué mi hijo tenía que pasar por esa situación, pero a lo largo de los años, la vida, Dios, me enseñó que había un propósito detrás de eso. Entonces, hoy yo quiero compartirles un poquito de esa historia y, sobre todo, revelarles, así que se tienen que quedar hasta el final, revelarles cuál fue mi secreto, qué fue lo que hice, cómo lo logré, ¿ok? Dice, mi nombre es Luisa, tengo 2 niños con autismo de 7 y 3 años. Muy bien, gracias Luisa por participar. Muchísimas gracias. Si pueden encender sus cámaras, mejor aún, porque así ponemos rostro y así me puedo conectar mejor con ustedes. Ese es uno de los primeros pasos, el poder mostrarte, el poder tener esa, ¿cómo se le diría? Esa voluntad de hacer la diferencia en la vida de tu hijo. Así que si puedes abrir tu cámara, no importa si estás comiendo, si estás despeinada, si estás tirada en la cama, no importa. Lo importante es conocerte, poder conectar, porque no quiero que esto sea un simple Zoom con el que ya participaste y listo, pues ya recibí la información. No, lo que quiero es que salgas de aquí con información valiosa y sobre todo contarles la buena nueva que gracias a esta unión con Alexis y Una Voz Azul vamos a hacer una colaboración para que ustedes tengan más herramientas. Así que ahí les voy a ir contando cuáles son esas herramientas. Muy bien, vamos entonces, déjenme compartirle pantalla para ir contándoles la historia. Prometo que la historia no va a ser la Rosa de Guadalupe. ¿Sí conocen la Rosa de Guadalupe? Claro, yo conozco, aquí se ve, aquí se ve. Mi historia es un poquito como la Rosa de Guadalupe, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. Déjenme abrir el chat aquí para seguir leyéndolos. Dice, mi nombre es Alana, tengo un niño de 4 años y estamos en proceso de diagnóstico. Ok, mi nombre es Karina, tengo una niña de 10, su diagnóstico fue a su edad de 3 años y hoy ya tiene 10. Ok, vale, perfecto. Ahora me van a contar cuál es el desafío y qué es lo que han hecho. ¿Ok? Pero vamos a eso en la segunda parte. Bien, entonces, este conversatorio lo he titulado Cuando el diagnóstico no define el destino. ¿Por qué? Porque la historia que yo viví con mi hijo y que sigo viviendo, porque mi hijo es autista.
Cuando yo empecé este proceso, a los 3 años y medio, me dijeron, tu hijo tiene disfunción prefrontal, rigidez cognitiva, trastorno perceptual, está dentro del espectro autista nivel 2. Tu hijo le va a dificultar tomar decisiones, tu hijo le va a dificultar tener una vida social, le va a dificultar tomar decisiones sencillas como vestirse, bañarse. Yo dije, ajá, ¿qué es esto? ¿Qué significa autismo? Nunca había estado involucrada con nada relacionado al autismo. Y para mí fue como, ¿qué es esto? Y ahí comenzó lo que yo le digo el costo invisible del diagnóstico. Mucha incertidumbre, mucho miedo, culpa, que hice, que no hice, que dejé de hacer. Estaba en una relación de pareja con el papá de mi niño, que estaba quebrada ya, se terminó de quebrar, nos separamos, quedé a la deriva, económicamente quebrada, tenía 2 empleos para poder sostener las necesidades de mi hijo. En fin, estaba totalmente en el hueco, como decimos en Panamá, sin saber qué hacer, cómo hacerlo. Y empecé, como quien dice, a tirar puñetes para donde fuera para poder sacar adelante a mi hijo. Sin embargo, el agotamiento me consumió. El agotamiento de invertir mucho dinero y de no ver avances. De seguir ahí buscando herramientas, buscando cosas para hacer, pero siempre con la ilusión de que algún día mi hijo saliera de ese diagnóstico. Que para mí en ese momento era como, eso tiene que ser pasajero, yo le doy una terapia y eso tiene que resolverse, creyendo que el terapeuta, el maestro, era quien tenía que resolver la necesidad que tenía mi hijo para avanzar. Mi hijo tenía problemas sensoriales fuertes, no soportaba texturas, yo tenía que ser muy cuidadosa con la ropa que compraba, muy cuidadosa con los olores en casa, con los ruidos en casa. Yo no podía poner la licuadora, no podía poner la aspiradora. Un niño que te hablaba sin sentido, él te podía decir una oración y no tenía nada de sentido la oración, tenía pocas palabras, no te sostenía una conversación, no sabía leer, no sabía escribir. Mi hijo empezó a leer y escribir a los 9 años. Empezó a tener una conversación fluida a los 9 años. ¿Por qué? Porque cuando cumplió 7 años, yo dije, yo tengo que hacer algo más. Yo no puede ser que yo estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer, terapia aquí, terapia allá. Yo no veo avance. El camino me agotó emocionalmente muchísimo. Ustedes pueden ver aquí la foto de mi hijo arriba, donde mi hijo no tenía contacto visual, un niño que tenía su mirada totalmente perdida, o sea, no había forma humana de que él interactuara con nosotros como familia. Cuando su papá se fue de casa, él ni siquiera se enteró. Entonces fue una época bastante difícil para mí de poder sostenerme como madre soltera, económicamente, que no tenía los recursos para poder sostenerlo todo lo que mi hijo demandaba en ese momento. Y por supuesto, pues, la incertidumbre de, ¿y si yo falto? ¿Y qué va a pasar mañana? Y no sé qué voy a hacer. Tenía un trabajo muy demandante, trabajaba en una compañía de seguros donde yo tenía que reportar a 2 jefes muy estrictos y yo no tenía cabeza para estar en casa, no, en mi trabajo. Llamaban corriendo, señora, tiene que venir a buscar a su hijo a la escuela porque su hijo está totalmente desbordado. Mi hijo era agresivo, depresivo. Mi hijo golpeaba a las maestras, golpeaba a los niños en el salón, no salía al recreo porque él se la pasaba corriendo por un lado y por otro, empujando a todo el mundo. O sea, fueron años caóticos que yo viví. A los 7 años tuvo su peor crisis emocional, donde ya la escuela me dijo, qué pena, ya no se lo podemos aceptar, no lo podemos contener. Tiene que ver qué hace porque ya no lo podemos recibir más en la escuela. Y tuve que sacar a mi hijo de ese colegio, literalmente. Un septiembre o un agosto del 2016 o 15, si mal no recuerdo. Y dije, ¿ahora qué? Pero yo no sabía que 10 años más tarde la vida me iba a llevar por otro camino. Cuando pasó ese suceso de la peor crisis de mi hijo, y dije, ese día caí de rodillas, creo que fue la primera vez que yo me arrodillaba a pedirle algo a Dios.
Señor, no puedo con esto me supera, ya no tengo fuerzas, ya hice lo que se suponía que tenía que hacer, he invertido más de $50,000 en terapias, yo no veo que mi hijo avance, ya no puedo, me cansé. Esto no lo puedo hacer. Esa noche me fui a acostar a dormir y en la mañana siguiente me levanté, me miré al espejo y dije, Miriam, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Y ahí, después de esa oración, gracias a Dios, empezaron a llegar los ángeles. Llegaron a mi vida personas con los conocimientos, con la vocación y con las ganas de compartir su conocimiento conmigo. Y ahí empecé yo a convertirme en la especialista de mi hija. Ahora, quiero preguntarte, antes de pasar a esa parte, quiero preguntarte, mamá, papá, que estás acá, ¿qué emoción todavía sientes que estás cargando por ese diagnóstico? Ponme aquí en el chat, ¿qué emoción? ¿Todavía sientes culpa? ¿Sientes incertidumbre? ¿Estás llena de miedos? Cuéntame un poquito aquí en el WhatsApp. Para mí es importante, sobre todo porque las emociones cuando no las trabajamos, las emociones cuando las dejamos ahí y tenemos ese nudo en la garganta y tenemos ese apretón en el pecho y no lo soltamos, se nos somatiza, se convierte en una gastritis, en una migraña, en una úlcera. Entonces, eso lo aprendí yo a las malas, como se dice. Acá decimos a lo maldito sea. Eso lo aprendí a lo maldito sea. ¿Por qué? Porque entré en una depresión fuertísima, literal cortavenas. Yo literalmente me imaginaba cómo me tiraba del balcón, literalmente. Yo vivía en un apartamento, un piso 17. Yo literalmente me imaginaba cómo me iba a tirar del balcón, porque llegó un momento de depresión muy fuerte. Entonces, cuéntame un poquito aquí, porque me gustaría ayudarte. Si tienes alguna emoción ahorita que estás viviendo, tenemos la oportunidad de hacer un pequeño ejercicio para poder soltar esa emoción y poder acompañarte, ¿sí? Cuéntenme aquí, Luisa, Hilary, Alana, Karina, ¿qué emoción sientes hoy? Miedo, culpa, tristeza, rabia, decepción. Dice, siento que cumple por cuando estaba más pequeño me decían que lo lleve al médico y yo solo decía que él iba a hablar a su tiempo hasta que hiciera una reunión del colegio conmigo. Sientes culpa, Alana, porque dirás, ¿por qué no presté atención al tiempo? Que no lo porque no yo también, Alana, yo también, mi hijo no habló como hasta los 4 años y tampoco era que hablaba como debía. Y siempre me decían, no, es que los varones maduran tarde. Tranquila, que él va a hablar. Y en ese tranquila, yo me quedé, me recosté a eso, ¿no? Dice, realmente ha sido difícil, pero Dios no le da la carga que no la puede cargar. Así es, Hilary. Fíjate que una de las cosas los mayores regalos que yo he tenido gracias al diagnóstico de mi hijo es mi despertar espiritual. Llámese lo que sea, yo no hablo de religión, ni de iglesia, ni simplemente que entendí que yo tenía una relación con Dios que yo no estaba prestando la atención, que Dios vive en mí, que yo tengo la oportunidad de conectar con Él al simple hecho de cerrar los ojos y conectar con mi respiración. Y eso fue uno de los mayores regalos que yo tuve gracias al diagnóstico de mí. Yo me convertí en una mujer totalmente distinta a lo que yo era cuando él tenía ese diagnóstico al principio. Y bueno, aquí está la foto esta foto fue hace como 2 años, pero bueno, ya está mucho más grande mi hijo, gracias a Dios. Entonces, esas emociones que nosotros vivimos están ahí acumuladas. Dice, con un diagnóstico de la condición de mi hija fue un proceso muy difícil, totalmente. Su palabra fue a la edad de 5, mi miedo siempre será que mi hija cuando no esté a mí, ha sido mi miedo. Ok. Siempre, ese es un miedo, Karina, que siempre va a estar. Incluso ya teniendo hijos grandes, mi mamá siempre me lo dice, es que yo no sé qué vas a hacer cuando yo no esté. Yo, mamá, yo soy una mujer vieja y cheriderecha. Entonces, ese es un miedo que siempre va a estar latente, es cómo yo reacciono ante ese miedo, cómo uso ese miedo a mi favor. Porque lo único que tengo yo ahorita es el presente. Dice Luisa, mucha rabia e impotencia por poder vivir la vida que soñé. Me pregunto cuándo hablarán, qué pasará cuando yo no esté. La rabia es parte de,
hay que sacar esa rabia con diferentes técnicas. Y ahí me comprometo con Alexis, ya gracias a Dios que tenemos este acuerdo de colaboración, que podamos seguir haciendo más talleres, porque hay muchas técnicas de poder soltar esa rabia y esa impotencia y concentrarte en el presente, concentrarte en la oportunidad que tienes hoy. Porque ya el diagnóstico te lo dieron, pero seguimos viviendo en ese consultorio cuando nos dieron, seguimos viviendo en esa tristeza que nos dio en ese momento. Y las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones que nos toca vivirlas, porque y a veces es una pregunta que yo me hago, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué venimos a esta tierra? A servir, a ser feliz. Y tú dices, coño, pero ¿cómo soy feliz si mi hijo no habla? ¿Cómo soy feliz si mi hijo no va al baño? ¿Cómo soy feliz si mi hijo no duerme? ¿Cómo soy feliz si mi hijo se lastima? ¿Cómo voy a ser feliz? Es difícil, escúcheme que le interrumpa, pero son muchas cuestionantes, de verdad que sí. Es difícil, definitivamente que sí, pero cuando tú te concentras en el presente y dices, ok, ¿qué puedo hacer con esto que me está sucediendo? ¿Qué acciones puedo tomar? Papá, mamá, hace 10 años yo estaba sentada en una cama a las 3 de la mañana, frustrada, llorando, triste de ver a mi hijo cómo se lastimaba con la pared y yo no podía hacerlo. Pero cuando entendí que podía entregarle a Dios mis cargas, cuando yo entendí que no solamente es entregarle las cargas a mi Dios, también es yo ponerme a trabajar para que Él pueda hacer su parte. Porque de nada yo hacía con decirle, Dios mío, ayúdame por favor que mi hijo mejore, si yo al día siguiente le daba Coca-Cola en el almuerzo, o si yo lo dejaba tener la tableta, el celular todo el día, o si yo no estaba pendiente de que durmiera a tiempo. Entonces, hay una parte que nosotros como seres humanos nos toca hacer, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, en este proceso mi hijo pues hoy tiene una vida regular, tiene amigos, tiene mucho por delante, tiene oportunidades. Cuando tú entiendes que hay una labor en casa, que nos contaron mal la historia, y esto me gusta siempre decírselo a los papás, a nosotros nos contaron mal la historia. ¿Por qué? Porque el autismo no es sinónimo de que el niño no hable, de que el niño no duerma, de que el niño no coma, de que el niño esté inflamado. Eso no es. El autismo viene para demostrarnos una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver la vida, de darnos cuenta que el cerebro de nuestros hijos procesa la información de una forma distinta, que ellos nos enseñan a ver las pequeñas cosas de la vida como maravillosas, que tal vez si no tuviéramos un niño con una condición no lo veríamos. Entonces, cuando tú empiezas a mirar el diagnóstico con amor, a pesar de la crisis, a pesar de los berrinches, a pesar de todo, algo que no te puedo explicar empieza a cambiar. Yo, sobrenatural, ley divina, como tú le quieras llamar, empiezan a cambiar la forma en que el diagnóstico se va evolucionando en la vida de tu hijo. Entonces, en este proceso uno aprende a mirar las cosas con amor y es una decisión diaria. Una decisión diaria. Decir, ok, a qué me comprometo hoy? ¿Qué voy a hacer por mi hijo hoy? Y ahora más tarde te voy a explicar cuáles eran esas decisiones diarias que yo tomaba. Entonces, la razón de ser y hacer que nace Fundación Ángeles Valientes es porque cuando yo tuve esa crisis emocional con mi hijo, que yo caí en depresión, que mi hijo estaba en crisis, ahí yo decía, yo quiero compartir con el mundo lo que a mí me está funcionando. En ese momento empezaron a llegar ángeles a mi vida, empezaron terapeutas, médicos, especialistas a enseñarme qué hacer. Yo viajé a otro país, me capacité con una terapeuta de Estados Unidos, conocí a una terapeuta mexicana, un médico de Venezuela, y entre todos me fueron enseñando qué hacer y cómo hacerlo. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto con otras mamás, porque si a mí me está funcionando, sé que a otros les puede funcionar. Porque siempre hemos dependido de un tercero, de un maestro, de un terapeuta, pero ahí no está, o el 80%, o el 20%, ese es el 20%, lo que puede hacer el maestro, lo que puede hacer el terapeuta, pero el 80% nace en casa, en el seno del hogar, porque yo puedo tener el mejor terapeuta,
y pagar cientos de terapias a la semana. Papá, mamá, yo invertí entre 800 a $1000 mensuales en terapia. Terapia ocupacional, fonoaudiología, sensorial y psicopedagogía. Mi hijo iba de 3 a 4 veces a la semana a terapia. Y yo no veía avance, no veía avance, no veía avance. Cuando estos terapeutas y médicos me decían, mira, usted va a hacer esto en casa, usted va a aplicar esto en casa, y yo empecé pasito a pasito, voy a aplicar esto, voy a aplicar aquello. Todos los días iba aplicando una forma distinta de estimular a mi hijo. Y ahí empezaron los cambios. Ahí fue donde dije, wow, ¿por qué nunca nadie me dijo esto? Y ahora te voy a contar. Y ahí sí, así nació Ángeles Valientes, una revelación, yo diría una canalización divina, porque una mañana dije, Señor, yo creo que yo se lo puedo contar a otras mamás, dime qué hacer, cómo lo hago. Y simplemente empezó a fluir y ahí nació Ángeles Valientes. Ya llevamos, este año cumplimos 7 años de estar acompañando a padres en Panamá. Y bueno, cuando llegó el COVID, nos abrió las puertas de la virtualidad y también hemos tenido la oportunidad de trabajar con familias en otros países. En República Dominicana nunca había tenido la oportunidad hasta ahora. Y definitivamente que para nosotros es un placer siempre ser esa mano amiga, esa amiga, esa compañera que no solamente te va a decir tranquila, no estás sola, sino que te va a dar las herramientas para que tú empieces a hacer esos cambios en la casa. Entonces, bienvenida, por ahí se nos ha unido otra mamá, Claribel, bienvenida. Gracias por estar acá. Entonces, nosotros básicamente nos enfocamos en apoyar a los padres. Recién reciben el diagnóstico o ya tienen el diagnóstico, acompañarlos con herramientas para que sepan qué hacer y cómo hacerlo desde casa. Ahora, quiero contarte esto. Y esto fue lo que a mí me voló la cabeza cuando yo empecé a entender sobre neurociencia y neuroeducación. Desafortunadamente, cuando recibimos un diagnóstico, nadie nos explica o nadie nos da un manual. Dime tú si tu pediatra o tu neurólogo te dio un manual y te dijo A, B y C. ¿Te lo dio o no te lo dio? Póngame la manito ahí, póngame un emoji ahí. ¿A quién le dieron un manual? No, ¿verdad? No, ese manual todavía lo estamos esperando todavía. Exactamente. Porque ¿qué pasa? Nos dan el diagnóstico y desafortunadamente, gracias a Dios, está cambiando eso, pero la mayoría de los neurólogos no manejan los nuevos conceptos de neurociencia y neuroeducación, donde dice que el cerebro tiene neuroplasticidad, que el cerebro puede aprender habilidades, no importa la edad de la persona, que el cerebro tiene una estructura que se puede reorganizar. Cuando a mí me enseñaron eso hace unos 10 años atrás, yo dije, chanfle, ¿por qué nadie te explica eso a la primera? ¿Por qué tuve que aprenderlo tan tarde? Y bueno, esa era lo que yo tenía que vivir, esa tenía que ser mi experiencia para que naciera Fundación Ángeles Valientes. Entonces yo te quiero compartir y presta atención a la pantalla, porque así está el cerebro de tu hijo. El cerebro de nuestros hijos tiene una configuración distinta. Haz de cuenta que tú tienes una computadora Windows y el cerebro de tu hijo es una computadora Mac. ¿Okay? Tienen procesadores distintos, RAM distintos, su velocidad es distinta, pero funciona. ¿Qué pasa con el cerebro de nuestros hijos? Que tienen una desorganización o una desconexión con su cuerpo. Por ejemplo, el niño que se orina en los pañales, que usa pamper todavía y que está grande, es porque su vejiga no está conectada con su cerebro para que le avise, tengo la vejiga llena, tengo ganas de orinar. Es como si tu estómago no te avisara que tiene hambre. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién se da cuenta que tienes hambre? Tu cerebro. Porque el estómago le mandó una señal. Por eso se da cuenta tu estómago, tu cerebro, de que tienes hambre. Porque hay una conexión entre el cuerpo y la mente o el cerebro. Y en la forma de nuestros hijos, el cableado es de una forma distinta. Entonces, fíjate en esta imagen que te estoy mostrando, porque para mí es una imagen que vale mucho.
El cerebro de nuestros hijos está inflamado, intoxicado. Su cuerpo tiene parásitos. Y no importa la terapia que tú le des, no va a funcionar como tú quisieras porque su cerebro no está organizado o su cerebro tiene rutas que no están correctamente enlazadas. Haz de cuenta que todas estas carreteras que tú ves aquí son las conexiones neurológicas y los carritos que ves aquí es la información que va entrando a ese cerebro. Pero ese cerebro está agrietado porque tiene inflamación, porque el niño no respira bien, porque el niño no duerme bien, porque el niño está lleno de heces. Entonces, ¿qué pasa? La condición de autismo se agrava porque su cuerpo o fisiológicamente no está bien. Entonces, tenemos que saber que autismo no es sinónimo de inflamación o de parásitos, eso lo tenemos todos. Que el autismo no es sinónimo de que el niño no pueda hablar. Entonces, esto para mí fue como, wow. Si yo le enseñaba las vocales a mi hijo, si yo le enseñaba las sílabas a mi hijo, él no las, o sea, yo se las enseñaba hoy, me las repetía y mañana se las preguntaba y no se acordaba. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no se acuerda? Mi hijo, por ejemplo, tumbaba, yo le daba un vaso de agua y siempre tiraba las cosas al piso. ¿Por qué? Porque su cerebro no estaba coordinando bien con su cuerpo. Cuando yo entendí esto, yo dije, ok, entonces hay que cambiar la metodología de lo que está pasando conmigo. Que ya estoy trabajando terapia ocupacional, fonoaudiología, X, Y, Z, y yo no veo avance. Entonces, empecé a cambiar la forma de cómo yo estimulaba a mi hijo. Ya había probado de todo. Hasta que estos especialistas me dijeron, mira, vamos a trabajar en casa. Vamos a hacerlo en la casa. Y mi hogar se convirtió en el centro de estimulación, donde yo combiné conciencia, yo entender que yo tenía que hacer un cambio en mi casa, que yo no podía seguir dependiendo de terceras personas. Donde apliqué conceptos de neurociencia, aplicado a mi casa. La neurociencia tiene muchas aristas, pero ¿cómo lo aplicas en casa? Teniendo una estructura. En mi casa yo no tenía estructura, no tenía hábitos. O sea, yo llegaba a las 8 o 9 de la noche, mi hijo se acostaba a las 11 de la noche. Yo no tenía una rutina, no tenía hábitos saludables en la vida de mí. Tener paciencia, porque no se puede conquistar el mundo en un solo día. Y confianza. ¿Confianza en quién? En mi hijo, en que él lo podía lograr, en que el único que tiene la última palabra sobre el diagnóstico de mi hijo era Dios. Esa frase cuando yo la escuché, el único que tiene las últimas palabras sobre el diagnóstico de tu hijo es Dios. Para mí esa frase se me quedó conmigo en el corazón tatuado, porque es cierto. Pero esa confianza yo tenía que ejercerla todos los días, porque nada valía de que yo en la mañana me despertara con una rutina saludable, le diera un jugo verde, por ejemplo, para desintoxicarlo, pero después yo iba a estar molesta, brava, y le iba a gritar, le iba a tratar mal, porque no iba a funcionar tampoco. Entonces era una coherencia de esfuerzos donde yo tenía que combinar mi regulación emocional, todo lo que tiene que ver con la estimulación, y es lo que les quiero mostrar aquí. Cuando yo combiné todos estos, y presta la atención, y si quieres tómale una foto, cuando yo combiné todo esto, entendí que de esta forma yo podía avanzar conmigo. Porque no se trata de alimentación y terapias, o no se trata solo de terapias, se trata de un todo integral para que el niño avance. Y es lo que nosotros le hemos llamado los 3 frentes del neurodesarrollo. Donde el primer frente es que papá, mamá estén emocionalmente estables. De que no permitan que la mente se convierta en su enemiga. De que aprendan a procesar sus emociones.
de que puedan aprender a conectar con su hijo. Una de las cosas que a mí me costaba mucho era la conexión emocional conmigo, mucho me costaba. Y aprendí en el proceso cómo conectar conmigo. La parte fisiológica, hábitos de sueño, la desparasitación, la desinflamación, la desintoxicación y la alimentación, son base pilar para la parte fisiológica. Porque nada vale que yo le dé una terapia a mi hijo con un terapeuta ocupacional si el niño está lleno de heces, por ejemplo. O si el niño en la noche no está durmiendo. Si su cuerpo no duerme, si él no descansa como debe ser, su cuerpo está intoxicándose cada noche porque no drena, su cuerpo no está botando las toxinas que debe botar. Y como tercer punto, la estimulación física, cognitiva y conductual. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende por repetición. Porque el cerebro necesita movimiento para aprender. No es lo mismo que él se siente en una banca a aprenderse un plan de la escuela a que él tenga movimiento activo 5 o 10 minutos antes y luego aprenderse el plan. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay mucho más allá que una simple alimentación, que nada más quitar gluten, azúcar y caseína, eso no es suficiente, es parte de, pero no es suficiente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esta estructura, que en la metodología que nosotros diseñamos se llama Fórmula Efectiva TEA, entonces empiezas a ver un niño más calmado, un niño más receptivo al mensaje, tú te sientes más clara, con más dirección, porque dime hoy si tú te sientes orientada. Si tú me dices, mira, yo sé qué hacer, yo sé que hay que hacer A, B y C, y ya yo lo estoy haciendo. Pero la gran mayoría del tiempo estamos en punto cero, sobre todo porque nuestros hijos van ganando edad. Y ahora que tiene 10 años y empieza la pubertad, más complicado todavía. Entonces, cuando tú empiezas a hacer estos cambios en la casa, cambias rutinas, empiezas a diseñar nuevos hábitos, a quitar hábitos o a reemplazar hábitos, empiezas a ver ese cambio. Y eso fue lo que yo hice por los primeros 3 años, 4 años más o menos. Empecé en ese proceso. A los 7 años comencé como hasta los 11 años. Hubo un momento donde me estanqué, mi hijo se estancó, no avanzaba, y ahí yo entendí que me faltaba la parte emocional, porque yo todavía seguía con temas emocionales. Y empecé a trabajar en mí, a darme prioridad, a darme esos 10, 15 minutitos con la amiga para ir a tomar un café, a poder simplemente irme al parque y decidir desconectarme del mundo, porque emocionalmente también afecta a nuestros hijos, porque haz de cuenta que tú lo llevaste a la terapia, el niño salió muy bien de la terapia, llega a casa, tú estás molesta por algo que te pasó o porque lo que sea peleaste con alguien y tú le transmites eso a tu hijo. ¿Qué pasa en el cerebro de él? Su cuerpo empieza a generar cortisol, que es la hormona del estrés que intoxica el cuerpo. Entonces, todo lo que hiciste, la terapia que pagaste, se fue por el caño, literalmente. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta, y aquí quiero que me digan, de todo esto que les estoy mencionando aquí, de estos 3 frentes, ¿cuál tienen hoy cubiertos? ¿Cuál están haciendo? ¿Cuál no están haciendo? ¿De qué se han dado cuenta? Como te dije al principio de esta sesión, aquí no se trata de mi historia, se trata de qué vas a hacer después que sales de esta sesión conmigo. ¿Qué quieres hacer? ¿Te diste cuenta? Ok, me falta hacer esto. ¿Ok? Pónganme aquí en el chat de esto que le acabo de decir. Cuéntenme qué es lo que hoy consideran que les hace falta implementar. ¿Tienen alguna rutina en casa? Empezando por ahí, ¿tienen alguna rutina en casa? Hay una rutina para comer, hay una rutina para dormir, hay una rutina de desintoxicación, hay una rutina de desparasitación. ¿La tienen? ¿No la tienen? Cuéntenme. Eso es importante saber. Y si no la tienen, no se sientan mal, ni bueno ni malo. Adelante, Alexis. Por acá. Tú sabes que hay un dicho que dice, que usamos mucho aquí en República Dominicana, que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso
es que a nosotros se nos complica realmente, se nos complica a los seres humanos de por sí, como cumplir con rutinas, como cumplir con procesos, con procedimientos. Y por eso a veces nuestros hijos avanzan menos. Pues yo mismo le puedo decir, yo tengo una niña de 7 años, no vive conmigo por el tema, ¿verdad? No la puedo tener ahora mismo, pero yo sé que dentro de esos tres, eh, ¿cómo que se llaman? Frentes, Repítame. tres De frentes. esos tres frentes. Yo sé que yo diría que un 70% o un 60% no lo puedo cumplir o ejecutar. Entonces, mientras no pueda hacerlo, las mejorías se retrasan. El avance se va retrasando. Porque porque uno tiene muchos compromisos, el trabajo, los quehaceres, le complican a uno mismo la vida y a veces nosotros nos olvidamos de que tenemos el compromiso de apoyar a nuestros hijos neurodivergentes, de que tenemos que buscar la forma de hacer ese tiempo, porque al final ese va a ser lo que nosotros sembramos hoy, ¿verdad? Va a ser el resultado de mañana, tanto para ellos como para nosotros. Y de verdad que, para no hablar más, pero creo que si usted tiene la oportunidad y la posibilidad de estar con su hijo el día entero, o la tarde, o por lo menos el día tienes 4 o 5 horas, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, de verdad que sí. Y hacer que esas horas sean de calidad, que sean funcionales. Eso es todo. Así es. Cuando algo nos importa, sacamos el tiempo. Cuando algo nos importa, sacamos el tiempo. Y te pongo un ejemplo sencillo. Cuando nos gusta una persona, la mamá, la que iba a ser la novia en su momento, dimos y sacamos el tiempo para salir con esa persona. Nos metimos entre ceja y ceja que esa era la persona que queríamos y lo hicimos. O, por ejemplo, cuando queremos estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, la persona que quiere estudiar medicina, tiene entre ceja y ceja que él quiere ser médico. Y no importa los obstáculos, él termina sacando su carrera. Pero si esa persona empieza a estudiar, por ejemplo, no sé, mercadeo, y a mitad del camino se le presentan obstáculos, pero él lo estudió porque, bueno, fue la carrera que en el momento decidió, pero no le mata, no le mueve el piso, no es lo que le despierta el entusiasmo. Va a dejar la carrera. Con nuestros hijos es lo mismo. Y no es que no es que no querramos a nuestros hijos, sino que no hemos podido definir nuestras prioridades muchas veces. Y a veces uno dice, uy, ¿cómo hago para trabajar y atender a mi hijo al mismo tiempo? Haciendo tiempo dentro del tiempo. Y esas son técnicas que nosotros enseñamos dentro de la metodología. Entonces, es saber cómo organizar tu día. Cómo, ok, no está lo cuida mi mamá, lo cuida mi sobrina, lo cuida mi hermana, ok, hermana, tú puedes ayudar, abuelita, tú puedes ayudar. Yo trabajaba 12 horas al día, 14 horas al día. Tenía una persona que me podía ayudar, tenía mi mamá. Cuando no tenía ni a mi mamá ni a nadie, me las tenía que arreglar solas. Entonces es importante que tú puedas entender y darte cuenta cuál es tu prioridad, cómo, si realmente te importa, ¿por qué? Porque cuando tu hijo tenga 18, 19 años, va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Porque ya va a ser un adulto que no va a ser independiente. Y ahí sí es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Entonces el momento es hoy, el momento es presente, la decisión es diaria. ¿De qué voy a hacer? Sobre todo ustedes que tienen niños pequeños, la edad de tu niña de 7, creo que hay uno de 3, están en una edad ideal para hacer de crear esta rutina en casa, de cómo estructurar esta rutina en casa para que las cosas puedan avanzar. Entonces es sumamente importante y póngame aquí, dice, no la tengo todavía, tengo que cambiar muchas cosas en la alimentación, no la llevo a cabo en su totalidad, las rutinas en la casa me han ayudado mucho, qué bueno. Entonces es tener esa estructura, porque
vuelvo, como les dije al principio, o sea, aquí no se trata de mí, se trata de que yo no quiero, yo no vine a enseñarte a ti a cómo cambiar a tu hijo. Yo hace unos, no sé, 4 años atrás, 5 años atrás, yo decía que mi hijo tenía autismo, tenía autismo. En mi cabeza, yo pensé que él iba a salir de ese diagnóstico. Eso ya es, no, yo le doy esto y gracias a Dios avanza y ya. Él superó el diagnóstico, se reversó el diagnóstico. Y no, mi hijo es autista. ¿Por qué? Porque su cerebro procesa la información de una forma distinta, porque tiene valores, porque es transparente, porque no miente, porque es muy decidido en lo que quiere, porque para él es negro o blanco, no hay grises, porque vive intensamente sus emociones. Entonces, sí o sí, nuestros hijos vinieron a mostrarnos cómo ver el mundo de una forma distinta, a crear en nosotros una nueva filosofía de vida. Y como decía Alexis, es difícil nosotros tener esas rutinas, esos hábitos, y eso es para la vida. ¿Quién de aquí no ha ido al gimnasio y al mes desiste? ¿Quién no ha comenzado una dieta y al mes desiste? Póngame, de verdad, pónganlo en chat. El humano es así. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Como humanos somos así. Nuestra mente está programada para evitar la fatiga. Escúchame, la mente está programada para evitar la fatiga. Ella te va a decir, no, no, empezamos mañana, tranquila, mañana. Y cuando tú quieres, nuevamente, ella te va a sacar 1000 excusas para que no empieces la dieta o para que no sigas la dieta. O te va a poner tentaciones. Ay, pedacito de chocolate no va a pasar nada. Dice, así soy yo. Es el humano, es nuestra naturaleza humana, es empezar algo y dejar. Es no tener disciplina. Es parte de nuestra naturaleza. Y aquí te quiero mostrar una imagen que yo creo que es muy válido mostrarte esta imagen. Yo muy pocas veces la muestro porque es bastante fuerte esta imagen. Pero te la voy a mostrar. Quiero mostrarte, dame un segundito. Si nosotros no cambiamos y empezamos a ser disciplinados con la vida de nuestros hijos, esta es la realidad que vas a vivir dentro de un par de años. Un niño que a sus 5 o 6 años no era funcional, siempre estabas llena de excusas, no pusiste en práctica las cosas, terminas con un adulto a los 18 años que no es independiente. Y esto a mí me llega muy a diario. Familias que tienen la misma situación. Que hicieron de todo. Hicieron terapia, hicieron alimentación, y el niño no avanzó. Y tú dices, ¿pero por qué? Si el papá y mamá hicieron lo que se suponía que tenían que hacer. Que no es solamente la terapia, no es solamente la alimentación. Es un todo. Cuando yo entendí ese todo, las cosas en la vida de mi hijo empezaron a cambiar. Y por eso yo te puedo decir con toda con las manos del corazón, decirte, sí se puede lograr que tu hijo tenga una mejor calidad de vida. Sí se puede lograr que tu hijo se gradúe de una escuela, de una universidad, que pueda tener la oportunidad de tener un trabajo. Sí se puede. Pero ¿qué es necesario? Que en sus primeros años tú intervengas, que seas protagonista. Porque el 80% del desarrollo de tu hijo ocurre en tu casa, no ocurre en el consultorio, no ocurre en la terapia. Los terapeutas pueden tener toda la vocación del mundo, el maestro de la escuela puede tener todo el amor del mundo para enseñarle las vocales, las consonantes, pero el cerebro de tu hijo no trabaja con la información tradicional de un colegio. Yo tuve que sacar a mi hijo de la escuela y enseñarle a hacerle homeschooling para que él avanzara. Es un trabajo en equipo, tanto en terapia en casa, así es. Tienes que hacer sinergia. Entonces, la maestra le quiere enseñar al niño en la mañana todo lo que necesita en el colegio, su currículo escolar, pero tú lo dejaste dormir hasta tarde
y lo dejaste ver película en la noche, le diste de desayuno pan y leche, y tú pretendes que la maestra le enseñe. No, no funciona así. Entonces sí hay que tener una disciplina. Si hay algo que yo he sido disciplinada en esta vida es conmigo. Conmigo a veces, no me importa a veces, muchas veces, pero conmigo siempre desde que comencé que mi casa fuera un centro de estimulación, no paré hasta ver a mi hijo avanzar, no paré. Y habían días que quería colgar los guantes y decir hasta aquí, porque también es un proceso que requiere fortaleza emocional y mental y física. ¿Por qué? Porque tengo que hacer actividad física durante el día para que mi hijo avance, porque el cerebro aprende por repetición. Entonces es un todo que necesitamos trabajar para evitar. ¿Qué hacemos? Hacemos una terapia aquí, una terapia allá, una terapia aquí, una terapia allá, bla, 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 y este es el resultado. Pero lo que tenemos que ir trabajando es por etapas, trabajando la parte emocional, trabajando la parte fisiológica, trabajando la parte de estimulación y haciéndolo de forma consecutiva, permanente, como digo yo y de un dicho por ahí, resistir, persistir y nunca desistir hasta que tú veas los frutos de tu trabajo. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué me tocó a mí? Y no es por qué, sino para qué. ¿Para qué? Esto que yo aprendí, yo nunca pensé que lo iba a compartir con el mundo. Yo quería era sacar adelante mismo. Y me acuerdo cuando yo viajaba a otro país a ver la terapeuta de Estados Unidos, yo viajé como 2 o 3 años seguidos. Iba cada 3, 4 meses a verla. Yo me montaba en el avión y yo voy a buscar resultados para mi hijo, pero nunca imaginé que estos resultados me iban a permitir 10 años más tarde compartirlo con el mundo, compartirlo hoy con ustedes en República Dominicana, o sea, jamás lo imaginé. Entonces siempre hay un para qué, Dios tiene un para qué en tu vida. A lo mejor tú vas a ser un vocero y un embajador de esta metodología para otros padres, pero primero necesitas tener esa disciplina. Y bueno, aquí quiero abrir los micrófonos. Déjenme dejar de compartir. Quiero abrir los micrófonos. Quiero escucharte. Quiero saber qué fue lo que más te resonó de lo que acabamos de conversar, de lo que te acabo de compartir. ¿Qué es lo que más te resonó? Cuéntame un poquito qué fue lo que te resonó. A ver, dice, esto ya lo leí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Cuéntenme aquí si quieren preguntar algo. No hay ninguna pregunta, nada. Déjenme, les voy a compartir el testimonio de 2 de nuestras familias para que... Dame un segundito. A ver, voy a compartir nuevamente. Te quiero compartir testimonio de nuestras familias. Este es era un conejo blanco con manchas llegó a nosotros negras. sin hablar. Y hoy, gracias a Dios, Al que se ha hecho en casa, él ya le 5 años. gustaba todo. Es Que también un niño que llegó a los 3 años, no hablaba, totalmente desconectado de su entorno. Hoy, gracias a Dios, habla ya, va a la escuela regular, es ciclista, le gusta montar bicicleta, ya está en competencias. Son niños que llegaron más o menos a la edad de 3 años y hoy, gracias a Dios, 3 años después, pues, empiezan a tener una vida regular. Pero porque sus padres se comprometieron, porque sus padres decidieron ser parte del neurodesarrollo de sus hijos. Y eso es lo que yo te quiero invitar hoy, que esta información que yo te acabo de compartir no se quede en esta simple charla, sino que tú te des cuenta, ok, ¿qué me falta hacer? De esos 3 frentes, ¿cuál no estoy atendiendo? Como verdadero el frente no estoy atendiendo. Miriam, Adelante. una preguntita. Pues aquí o entendieron todo, como dicen, o no tienen temor a preguntar. A veces uno tiene su temor, ¿verdad? Ciertos temores. Sí le escribieron por el grupo ahí que hay una persona que la alimentación es difícil en la mayoría de los casos.
Es muy difícil por muchos factores. Por el mismo tema que usted dijo de la parte de disciplina, es la primera, ¿verdad? Porque eso se trabaja en el cerebro. Él tuvo que crear hábitos. Es un poquito cuesta arriba crear hábitos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, a veces la parte económica, que la gente entiende que para llevar una vida saludable, o sea, son los prejuicios que uno mismo se pone, otras veces sí son realidades. La gente dice, ay, pero es que es tan costoso yo mantener una rutina de alimentación eh, a ese nivel o llevar ese ritmo, porque a veces económicamente es cierto que usted no tiene las posibilidades de quizás de llevar la que quiere. Otras veces dice, no, pero es que cansa, es cansón. Sí, pero es que yo tengo, a veces las madres tienen tantos afanes del día a día. La realidad, vamos a decir la realidad, ¿verdad? No lo vamos a poner como excusa la realidad, pero es la realidad. Y dice, ay, pero es que estoy muy agobiada, cansada, llego del trabajo para ponerme a hacer, pudiendo hacer algo fácil. Y a ver, y si le quiero dar algo porque siempre lo recomendable o lo que le va a ayudar es más difícil siempre. El camino más difícil es el mejor siempre, eso es algo de la vida. El camino que te lleva a la salvación es el más difícil. El camino que te lleva a la salida es el más difícil. Y eso es ley de vida, como dicen por ahí. Entonces, ahí le estaba haciendo una preguntita y quería como hacer ese aporte ahí y que no se limiten. Porque recuerden que somos una comunidad, al final tenemos una misma razón, una misma causa. No se sientan tímidos las mujeres, hombres. Veo Fran ahí que se unió a Hugo también. Am, no sé si quieren presentarse porque yo invité a algunas personas de fuera, ¿verdad? Que no pertenecen a la comunidad como tal, pero están ahí. Qué bueno que están con nosotros, que también están escuchando y Claro, aprendiendo. Ya usted tomará eso. Ahí le hicieron una claro, pregunta. Ahí claro. le hicieron una pregunta. Y comienzo por la mente. Si yo digo que va a ser difícil, adivina qué dice la mente, sí, va a ser difícil. Ya yo lo estoy declarando. La palabra tiene poder. Si yo declaro que esto es difícil, se me va a hacer más difícil. Entonces, hay técnicas, hay formas. Por ejemplo, yo aprendí anticiparme a la preparación de comida. Entonces, un domingo me dedicaba y preparaba la comida. Yo no soy experta en la cocina, no, la cocina no es lo mío. Ahí, gracias a Dios, tuve el apoyo un amigo que era chef y me ayudó por lo menos con los primeros pasos y empecé a hacer ese cambio de alimentación. ¿Qué es costoso? Es costoso si tú quieres comprar estas marcas carísimas, pero si tú te vas a comerlo desde la tierra, la yuca, la papa, el otoe, el ñame, no sé cómo le llaman allá, plátano, no es costoso. O sea, comer comida viva, como se dice, no comida enlatada. Cuando tú tienes que abrir o destapar, eso no es comida viva para tu hijo. Y eso no le ayuda. Por el contrario, lo inflama más. Y aquí también preguntaban, ¿qué tan cierto es influencia la alimentación? Hay muchos estudios, hay muchos estudios. Hay un libro eh, de un médico que es asesor de nosotros de la fundación, el doctor Ricardo Cabezas, que es un libro que se llama Lucas, el tratamiento integral del autismo, que él habla cuál es la estructura de la alimentación, te pone todos los estudios científicos que está basado en por qué la alimentación es importante. Hoy, lamentablemente, muchos médicos no le prestan atención y no le dan valor, pero hay muchos estudios científicos y muchas veces no necesitas un estudio científico, tú te das cuenta. Tú le das un chocolate a tu hijo o tú le das un juguito de esos de Tetra Pak, tú te das cuenta automáticamente el cambio que tiene tu hijo. No necesitas un estudio científico para saber que realmente funciona. La comida chatarra, lo mismo, que los pone más agresivos. No necesariamente es que lo va a poner más agresivo, pero sí lo va a inflamar. Y la inflamación es que lo que hace que sea más agresivo. O el parásito que agarró de esa carne, de esa comida chatarra. Entonces son muchas cosas que pueden inflamar o intoxicar el cuerpo de nuestros hijos. Entonces la comida
Una de las terapeutas aliadas de nosotros siempre lo dice, es del campo a la mesa. O sea, regresar a nuestras bases, como comían nuestros abuelos. Nuestros abuelos no comían Kellogg's ni nada gluten free, pero comían del campo, de la tierra. Entonces, esa es la alimentación que nosotros recomendamos. No recomendamos una dieta en particular, ni la la keto. No, simplemente que coman lo más limpio posible. Por ejemplo, una de las recomendaciones que hace la terapeuta nuestra, la nutricionista, es el arroz. A todos nos encanta el arroz, sí, pero vamos entonces a comer arroz dormido, le decimos en Panamá. Comes el arroz del día 24 horas después. ¿Por qué? Porque tiene un tema del almidón, se convierte en almidón resistente. Ojo, estoy repitiendo lo que yo he aprendido en el proceso. Yo no soy nutricionista, yo no soy especialista en neurociencia, pero ver los cambios que ha tenido mi hijo con esos conocimientos que he adquirido, te puedo decir, sí, sí funciona. Y luego te digo, no quieras encontrar estudios científicos o respuestas correctas o incorrectas. Pruébalo en tu hijo, date cuenta. Yo la pasada vi una mamá que decía, ay, yo el arroz se lo doy a mi hijo todos los días, yo no veo ningún cambio. Cada quien tiene su librito. Lo que le funciona a tu hijo no le funciona al mío. Entonces tú tienes que ser muy observadora y darte cuenta, ok, vamos a llevar un diario. Hoy le di A, B y C. Su reacción fue X, Y, Z. Pasado mañana, hoy le di N, F y D. Tu reacción fue A, B y C. Entonces, empiezas tú a observar a tu hijo, porque tú eres el mejor especialista que tu hijo necesita. El médico no está contigo 24 horas, el terapeuta no está contigo 24 horas, eres tú la que estás con tu hijo, ¿sí? Vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. ¿Cómo podría contactarme con ustedes para aprender más? Porque soy de Perú. Bienvenido, Fran. Nosotros ahorita, gracias a la virtualidad, dictamos Zoom gratuitos todos los meses. Este mes vamos a tener protocolos de desparasitación con una de nuestras especialistas aliadas. Todos los meses tenemos Zoom gratuito. Y dependiendo del país, que tenemos diferentes alianzas, dictamos unos talleres que demoran unas 2 horas más o menos, 2 horas y media, donde yo profundizo un poquito más en los 3 frentes del neurodesarrollo. Pero ya depende en tu país, si pudiéramos conectar con alguna fundación de tu país y poder hacer un acuerdo, sería maravilloso para poder, porque son talleres que requieren que la persona tenga un compromiso de asistir, porque son financiados, son patrocinados por empresas y requerimos llevar estadísticas y compromiso de los participantes de aplicarlo. Aquí nosotros como fundación, para nosotros es vital no solamente que participes de este Zoom y te me pierdas, sino que participes y te mantengas conectado en los grupos de WhatsApp de seguimiento para poder saber cómo vas y si estás aplicando las herramientas que te dan. Así que con eso te contesto, Fran, con mucho gusto me puedes seguir en redes sociales y también tenemos un canal de WhatsApp donde ahí compartimos la información para que puedas unirte y ahí nos podemos conectar. El problema es que nos dicen, no les des esto o aquello, pero no nos dicen con cuáles alimentos sustituirlos. Tenemos que pagar consultas carísimas con especialistas en alimentación y tampoco sabemos cómo lograr que nuestros niños aprendan a probar nuevos alimentos. Así es, mi querida Luisa. Yo sé que es así porque yo pasé por ahí. ¿Qué hicimos nosotros como fundación dentro del equipo que tenemos? Tenemos especialistas aliados, no son empleados de la fundación, son aliados. Y ellos seguían a las familias, depende en primera instancia, si ustedes están comprometidos, si la familia está comprometida, entra a digámoslo, un flujo de atención donde primero pasan por una sesión que se llama café neuroeducativo para conocernos. Es como, hagan de cuenta, como un Alcohólicos Anónimos donde nos reunimos, compartimos vivencias, me cuentan un poquito ustedes, y de ahí luego pasan entonces a un taller que se llama Autismo Reset. Autismo Reset es un poquito más profundo,
donde yo profundizo un poquito más. Y de ahí la familia tiene herramientas para implementar por 30 días. Si luego de esos 30 días la familia lo implementó y quiere continuar el proceso, ya pasa a otro programa, vamos como por escalones, ¿no? Va a otro programa que se llama Hogares que Educan, que ese programa sí tiene un costo simbólico, pero ya depende mucho del compromiso del padre, porque no entran todos los padres a ese programa porque tienen que cumplir con una serie de compromisos de asistencia y de aplicación de la metodología. Porque vuelvo y le digo, papá, mamá, esto se trata de que nosotros seamos protagonistas en la vida de nuestros hijos. Si eso no sucede, las cosas no van a cambiar en la vida de nuestros hijos. Nadie va a venir a rescatar a nuestros hijos. Nadie. Nadie. Por más amor que le tenga la maestra, por más vocación que tenga el terapeuta, nadie va a venir a rescatar a nuestros hijos. Entonces, ¿a qué te comprometes hoy? Yo creo, y esa sería la pregunta que te quiero dejar para ir cerrando. ¿A qué te comprometes hoy? ¿Este será un Zoom más al que entraste? ¿Va a ser una cuenta más en Instagram que sigues? ¿O realmente vas a hacer una diferencia y vas a hacer un cambio y decir, ok, voy a hacerlo por mi hijo porque no quiero que cuando tenga 18 años no pueda valerse por sí mismo? Entonces, te dejo con esa reflexión, Alexis. Cuéntame si hay alguna otra pregunta, aquí voy a estar. Yo quiero hacerte una pregunta ya para el cierre, porque quizás muchos que han entrado no saben. En la parte, por ejemplo, usted como testimonio, su hijo, los cambios como brevemente, que usted me diga, mira, mi hijo eh, de tal edad, y tú era de esta manera, y ya en esta etapa y la edad que se encuentra, y ya es de tal manera, como la funcionalidad y el cambio, el avance que él ha tenido Claro, dentro del, sí, para que muchos se escuchen y puedan ver esa claro. parte. Bueno, les pongo un contexto a los que no han entrado. Mi hijo fue diagnosticado a los 3 años y medio, trastorno del espectro autista. Dentro de ese trastorno estaba rigidez cognitiva, trastorno perceptual, disfunción prefrontal. ¿Qué significaba esto? Que mi hijo no iba a poder tomar decisiones. Las funciones ejecutivas del cerebro, como tomar decisiones, planificar, organizarte, él no las había desarrollado y supuestamente no las iba a desarrollar. ¿Por qué? Pues su condición. Empecé a hacer terapias de todo tipo, ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, sensorial, 4 veces a la semana, 3, 4 veces y no funcionaba. A los 7 años, entonces cambié la perspectiva y empecé a que mi casa se convirtiera en el centro de estimulación, trabajando desde 3 frentes: el frente emocional, el frente fisiológico y el frente de estimulación. Los primeros cambios que vi en mi hijo a los 6 meses fue el contacto visual. Y déjame, te voy a mostrar la foto porque yo creo que ahí, sí, aquí la tengo. Ese fue el primer cambio que yo tuve en los primeros 6 meses de mi hijo, el contacto visual. No sé si aquí ustedes pueden ver, sus ojos están como totalmente desorbitados, no sé si se ve bien ahí. Y 6 meses después, esto fue cuando empecé a viajar a ver a las terapeutas de Estados Unidos. 6 meses después, él empieza a conectar. Aquí, por ejemplo, su mirada totalmente desviada. Él empezó a tener contacto visual a partir de los 6 meses. El siguiente cambio que empecé a ver fue en la parte sensorial. Ya me aceptaba el corte de cabello. Para mi hijo cortar el cabello había que agarrarlo entre 3 y 4 personas para que se dejara cortar el cabello. Ese fue el siguiente cambio que vi, el corte de cabello. Empezó a tolerar nuevas texturas. Eso fue como al año más o menos. Empezó a tolerarme el cambio de texturas de ropa. Ya no tenía que quitarle las etiquetas. Empezó a tolerar los ruidos. Empezó a mejorar la tolerancia a sus ruidos. Cuando cumplió los casi 8 y medio, 9 años, empezó a leer y a escribir corrido y empezó a tener conversación. Mi hijo no leía a los 7 años todavía, y me acuerdo que cuando un día salimos de casa y íbamos por una carretera, iba a cumplir los 9 años más o menos, empezó a leer los letreros de la calle, las vallas. Para mí fue sorprendente porque se suponía que mi hijo no leía, pero claro, yo tenía 1 año y medio
dándole y dándole en la casa, desparasitándolo, desintoxicándolo, estimulándolo a través de porque parte del programa es la parte de lectoescritura. Trabajamos con una metodología que se llama método global, donde el niño aprende con conceptos concretos y no abstractos. Porque el mame, mimo, mu, el pape, pipo, pu es abstracto para ellos y su cerebro necesita cosas concretas. Entonces, a través de esa metodología fue que mi hijo aprendió a leer y a escribir. Eso fue casi a los 9 años. Y de ahí fueron cambios y cambios, sobre todo en la parte emocional. Mi hijo, cuando yo comencé a los 7 años, él tenía 7 años físicamente, cronológicamente, pero mentalmente tenía 2 años y medio. Entonces fuimos como nivelándolo para que su edad cronológica coincidiera con su edad neurológica. ¿Sí? ¿Sigue teniendo retos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ser autista en un mundo que no entiende, un mundo que no está adaptado para sus necesidades, muchas veces es complejo. Pero vive una vida regular. No sé si con esto contesto la pregunta. O sea, él va a la escuela, él va al colegio, él... Sí, mi hijo va a una escuela regular, sin adecuaciones. Mi hijo es atleta taekwondo, karateca, atleta, corre, tiene amigos. ¿Le cuesta hacer amigos? Sí, pero los hace. O sea, Los hace. es un poco, por ejemplo, los autistas son así, son cuadrados. O sea, es como ellos dicen a la hora que dicen y son, ¿cómo se llama? Rigidez cognitiva se llama eso. Es la rigidez. Pero yo he podido ayudarlo a flexibilizar su rigidez. Por ejemplo, cuando pierde. Hace unos años atrás, que él perdiera, eso era berrinche y llanto y estrés y grito. Pero ahora, a sus casi 17 años, él compite en karate y a veces pierde competencias. Y ahora me lo dice, mamá, qué bueno que ya no siento ya no vive tan emotivamente el momento que pierde, ya lo entiende, ya sabe que es parte de la vida el ganar y perder. ¿Por qué? Porque llegas a ayudarlo a flexibilizar, le das herramientas para que él flexibilice sus pensamientos. Nosotros decimos de que a trabajar las frustraciones. ¿La qué? A trabajar las frustraciones. A trabajar las frustraciones, claro, claro. O sea, nuestros hijos tienen una cosa maravillosa que son muy intensos en sus emociones. Quieren eso y quieren eso y quieren eso y esa es una cualidad para la vida, pero tienes que aprender a trabajar. Y eso es parte de las herramientas que como padre tenemos que adquirir nosotros, porque tú lo puedes llevar a modificación de conducta, pero cuando la conducta se da en casa y tú no sabes qué hacer, el terapeuta no va a correr para tu casa a ayudarte a modificar la conducta. Tú tienes que tener las herramientas y aprender cómo modificar la conducta. Eso es parte de, ¿sí? A ver, dice, disculpa la pregunta, ¿todos esos avances fueron después de las terapias? Esos avances fueron cuando mi casa se convirtió en el centro de estimulación. Yo hice terapia de los 3 años y medio hasta los casi 7 años, sin avances realmente que tú dijeras, wow. No, realmente no había avances. Por el contrario, mi hijo empezó a tener comportamientos agresivos depresivos. Imagínate, estaba en un salón con niños de 7 años, pero él mentalmente tenía 2 años y medio. Por supuesto, se iba a comportar como un niño de 2 años y medio. Y la maestra pretendía que él se comportara como un niño de 7 años. Y los cambios fueron a partir de que mi casa se convirtió en un centro de estimulación, donde yo cambié la alimentación, cambié los hábitos de sueño, desparasité mensualmente, lo desintoxiqué de metales pesados, yo aprendí a gestionar mis emociones, implementamos una rutina de actividad física en la casa, hice todo esto como un mapa, como una ruta, y lo implementé diariamente. De lunes a viernes había cosas que hacer en mi casa de diferentes. Y lo único que es implementar rutinas, tener rutinas y hábitos que fortalecen el desarrollo de tuyo. No es complicado, pero sí requiere un compromiso, disciplina y paciencia. Así que no sé si con eso te contesto, Alana. Creo que sí, creo que más claro de ahí no canta el gallo, como dicen
en buen dominicano. De verdad que sí. Qué bueno. Eh, Miriam, de verdad que más que agradecido. Ahí hay Hugo está preguntando algo ahí, pero porque usted le conteste. Buenas tardes, y eso aplica para chicos no hablantes, sí, también aplica para chicos no hablantes. Porque a veces creemos que el habla simplemente es emitir un sonido, verbalizar, y nuestros hijos se comunican, solamente que no utilizan el mismo lenguaje nuestro, pero sí se comunican. Tenemos chicos, Anthony, que fue el chico que les mencioné ahorita en testimonio, llegó sin hablar y hoy habla. Micaela, que es la hija de una de nuestras especialistas aliadas, también no hablaba, ya es una lora. Entonces, hay formas de trabajar el habla con tu hijo, sí. A ver, dice Karen, me encantó esta charla, aprendí mucho, qué bueno, Karen. Imagínate si aprendiste y cuando vayamos a hacer la otra, vas a aprender mucho más. Mi hija usa un iPad con un programa llamado ProLook Hugo. Ok, no lo conozco, Hugo, voy a investigarlo. Yo eliminé pantallas en mi casa, en su proceso. Yo no sé si yo amaestré, yo no sé si la palabra es amaestrar, pero yo eduqué tanto a mi hijo con las pantallas que él muy raro ve televisión, muy raro. Y aparte de eso, aprendió a alimentarse y yo creo que ahora se le volvió una obsesión. O sea, él no le gusta la comida chatarra y se la pasa corriendo y que la barriguita, o sea, yo no sé si fue que fue demasiada educación que hoy vive obsesionado con el ejercicio de la nutrición. Pero bueno, eso es bueno. Qué bueno, qué bueno. Miriam, a los invitados agradecerle y otra cosa, recuerden que es una colaboración entre Una Voz Azul, que es nuestra comunidad, nuestra plataforma para los que están ahí que no pertenecen. Ahí pueden ver siempre los contenidos, pueden ver las informaciones. Nosotros estamos también trabajando como fundación acá en República Dominicana y eso es lo que estamos haciendo, aliándonos a fundaciones como Miriam, como Ángeles Valientes, que aportan, que suman y que nos dan un soporte y una ayuda en todo el sentido de la palabra. Y prontamente, si el Señor lo permite, vamos a buscar la forma y yo sé que Ángeles Valientes y Miriam estarán en República Dominicana. Vamos a trabajar para eso. Eh, si el Señor así lo permite, pues eso va a ser posible. Y esperamos que todo el que está aquí, pues pueda también ese día A ver, estar. ¿cuántos me quieren en su país? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos me quieren en su país? A ver, si no levantan la mano, no voy. Si Dios lo permite, te viene. Vamos a preparar un evento aquí, si Dios lo permite, en el tiempo de Dios, a la brevedad de verdad que se pueda, para tener esa conversación así como de tú a tú personal eh, y que podamos aprender, seguir aprendiendo y sumando y también pues teniendo nuestras experiencias. Por otro lado, para que tú digas tus redes y cómo la gente puede seguir, como qué sigue. Pues la gente me preguntaría qué sigue. Entonces, para ¿Qué que tú me le sigue? digas. Sí. Exactamente, yo creo que esa es la... Déjame, les voy a poner aquí mis redes sociales, denme un segundito para volver a compartir, ponerle mis redes sociales. Alguien levantó la mano, usuario de Zoom, una chica muy guapa de cabello negro. ¿Quién será? Gracias, gracias, buenas noches. No, quería darle las gracias a los dos por lo que están haciendo. Con muchísimo cariño. ¿Tu nombre es? Soy Chilma Yerlin Reyes Sí, Tejada, dominicana. de Dominicana. Muchas gracias por participar, de verdad que sí, para mí es un honor estar aquí y aquí les voy a dejar mis redes sociales, es Ángeles Valientes Panamá, también nuestra página web ángelesvalientes.org y bueno, el teléfono, si me pueden escribir, 507-6115-1797, si quieren tómenle una foto, una captura. Aquí hay un regalito, lo pueden escanear, que son herramientas que yo les proporciono a los padres para aprender a manejar nuestras emociones. Así que la pueden escanear y pueden utilizarla. Ah, mira, tú me sigues, qué bueno, qué chévere, me alegro. Otra cosita y aprovechar. El próximo lunes
voy a tener una conversación para los que están aquí, si les interesa, pero va a ser en vivo por Instagram, aprovechando la plataforma, Miriam, para anunciarlo. El lunes a la 1 de la tarde, dominicana, porque él está en España con Abraham, el doctor Abraham. Vamos a tener también una conversación de otros temas, que también para aportar y dar herramientas con relación esa va enfocado al padre. Es bueno que las mujeres estén, pero es como al padre. Yo estoy muy enfocado en que los padres, al igual que las mujeres, tienen ese rol, que los padres también como que entiendan y cambien la mentalidad en cuanto al rol que les compete, porque es sumamente importante. Y yo estoy tratando de trabajar esa parte ahí. Yo como padre y sé como la desconexión que existe entre a veces el padre con relación a este tema del autismo, porque el padre, sabes que el cerebro del hombre es diferente al de las mujeres Total. y el accionar a las situaciones, como la respuesta a las situaciones es diferente, es muy diferente. Entonces, el lunes vamos a tener un en vivo en Instagram. En Instagram vamos a tener un en vivo por Una Voz Azul y el Instagram de Abraham, que es un español que tiene mucho conocimiento y nos aporta también, es profesor y demás. Ahí en las redes están ese anuncio del Zoom del lunes. Eso era lo que quería decir, Una Voz Azul. Ahí está el Instagram, que siempre subimos toda la información. Súper. Aquí me preguntan cómo buscan lo que usted dijo. Ok, entren al canal de WhatsApp. Igual se lo voy a compartir a Alexis para que se lo comparte en su grupo. Para que se unan al canal de WhatsApp. Cuando entran al canal de WhatsApp, se van hasta el principio y ahí están los regalos. Es un link donde van a encontrar, son varios recursos que pueden ir empezando a usar desde ya. Así que únanse al canal de WhatsApp, te lo voy a compartir. Si escanean esto, ahí le va a salir el canal de WhatsApp. Si no, yo le mando a Alexis el link. Es más, Mándelo ahí mismo. Sí, lo voy a compartir compártelo aquí ahí. mismo. Ya voy, Sí, vamos a esto. Vamos sí. a esto. Vamos a esto. Check. Yo voy a compartir también el canal de WhatsApp, por si alguien no lo tiene, el de Una Voz Azul, para que también Claro que sí. lo tengan ahí, acá. Vamos a ver, ok, aquí lo tengo WhatsApp. Por otro lado, también am, estamos trabajando un podcast que también en mi biografía de Instagram, de Una Voz Azul y mío personal, están los podcasts, que estamos compartiendo podcasts, estamos por Amazon Music, Apple Music, Spotify. Es un canal, es un podcast nuevo. Ahí pueden ver, ahí vamos a estar tratando temas cortos, son mensajes cortos de motivación, de información y orientación y muchas cosas que pueden escucharlo a lo que les gusta el podcast y a lo que utilizan el Spotify para que lo busquen en el Instagram de Una Voz Azul y en mi Instagram personal. Yo le compartí también el canal de WhatsApp de Una Voz Azul. Ahí está. Y ahí lo compartí. Súper. También les voy a poner aquí la cuenta de la fundación de redes sociales de Instagram para que también nos sigan. Siempre estamos compartiendo información de valor. Pueden conectarse al Zoom que tenemos a fin de mes. Así que Iván está por ahí. Mi hijo andaba por ahí que le dije, por favor, quiero que participes. Él no le gusta salir en cámara. Es Pero verdad. Él está ahí. sí, está aquí. Déjame, por ahí viene bajando. Le pedí que por favor me acompañara porque vuelvo y le digo, como se lo dije hace un rato, no busques estadísticas, busca mamás como yo, porque hay muchas en redes sociales que han tenido cambios en su hijo, pero todas la diferencia es el compromiso de la disciplina que le metes al tema, qué tan comprometido estás. Y aquí yo quiero que todos los que estén aquí me pongan aquí, ¿a qué se comprometen hoy? Ponlo en el chat. Cuando lo escribes, tu cerebro registra que tiene que hacerlo. Es un comando que le estás dando a tu mente. Entonces, ven, mi amor, déjenme, voy a presentarle a mi hijo, déjenme quitar el blur para que lo puedan ver.
ver. Tienes que agacharte. Y bueno, este es mi hijo. Buenas. Tienes que agacharte un poquito más, mi amor, para que te vean. Buenas. Ahí es Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Qué bueno, Él es un Alexis placer. de República Dominicana. Un gusto. Un placer. ¿Le quieren hacer alguna pregunta? Cualquier pregunta aquí, como confianza. Dice, dice, hacer más positiva. Perfecto, la alimentación, trabajar la alimentación. Bendiciones, mi niño, dice. Gracias. Un mensaje que le quieras dar a estos papás que están así, con mucho entusiasmo de ver a sus hijos avanzar. ¿Qué mensaje le darías? Están resilientes y muy disciplinados con esto, ya que ella lo fue y estoy aquí ahora mismo. ¿Se escuchó? Sí, gracias por esas palabras y esa motivación y qué bueno de verdad escucharte. Véanse en ese espejo. Véanse en ese Claro, espejo de que puedan sacar adelante a sus hijos y puedan llevarlos a... Por eso decía, el diagnóstico no define el destino lo defines tú con los pasos que das a diario. Dios hace su parte, pero a ti te toca también lo tuyo. amén, amén. Bueno, entonces nada, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que me han dedicado. Agradecida. La próxima va a ser presencialmente, Dios primero, podamos tener la oportunidad de ir hasta República Dominicana, hacer un taller bien bonito allá. Y bueno, los que quieran igual seguirme en redes, Frank, con mucho gusto, si te conectas conmigo vía WhatsApp para ver con qué fundación podemos trabajar esta alianza y empezar a dictar esos talleres para las familias que estén listas para comenzar. Gracias a ti, Miriam, de verdad, un placer y un honor. Desde acá de República Dominicana, estamos siendo herramientas y siendo vocero, como yo digo, yo soy un vocero de la neurodiversidad, del autismo y ayudar y aportar a la familia, a la gente, y, que todos nos ayudemos y todos nos demos fuerza porque creo que así avanzamos. Y la parte emocional es muy importante porque a veces muchas madres, muchos padres se sienten solos en el proceso, pero viendo cómo hay otros que te dicen, mira, tú puedes porque yo pude. Quizás tu hijo no es igual porque es un espectro, pero al final algo o muchas cosas tienen en similitud. Aunque sean diferentes, hay muchas similitudes. ¿Entiendes? Porque es un espectro que es el mismo, ¿entiendes? Así es. Entonces, qué bueno, gracias a ti, que Dios te siga usando y Amén. bendiciendo y a tu fundación acá en República Dominicana. Estamos para servirte y a todos también los que están conectados acá en República Dominicana. Y esperamos que se siga replicando y buenas noticias después de este encuentro y que podamos dar testimonio de esto. Compártanos con otros padres para que esto se pueda volver a dar. Como le dije a Alexis, estoy abierta a seguir aportándole valor a la comunidad porque pues, esa es la misión de vida que Dios me puso en el camino y yo soy obediente. Amén, amén. Así que gracias a todos Buenas también noches. los que estuvieron por su tiempo y estamos para servirle acá en República Dominicana en lo que podamos también. Y a través de, me pueden contactar ahí, yo siempre estoy activo en las redes, porque uno se involucra en estos temas, como que uno siempre está activo. Así es. Ya te saben, con Dios. Pasen buenas noches Buenas todos. noches a todos. Gracias. Gracias a todos.